Aquí estamos. Ya, realiza cálculos de límite. En realidad vamos a hacer un repaso del cálculo de límite, de lo que nosotros hemos visto, pero vamos a partir ya con un tema nuevo que es los límites al, y ahí lo vamos a ver. Recordemos, chiquillos, recuerden que tienen que interrumpirme por si necesitan hacer consultas, tienen dudas, etcétera. Todo este material recuerden que queda disponible para ustedes. Vamos a recordar que el límite de una función f de x en los reales tiene el valor L es un número real, es decir, f de x se acerca al valor L cuando x se aproxima a un valor A. Eso es lo que hemos estudiado nosotros. El límite de cualquier función cuando nos acercamos a un valor, al menos 1, al 3, al 0, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a eso se le define como límite. El límite de una función f de x en un punto A, dice, es el valor que se obtiene cuando sustituimos el valor de x igual a en la función. Aquí el grupo 16 creo que fue el que ya hizo sus videos haciendo este tipo de ejercicio, donde salía el límite de una función, 3x, debería haber puesto ahí paréntesis, 3x menos 1 cuando x tiende a menos 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el menos 1 en el valor de x, que es nuestra variable real, y me dio un resultado, menos 4. O sea que el límite de esta función es menos 4. Fácil y bonito. Para esta otra función, que es una función racional, vamos a reemplazar el valor 2. Reemplazamos, donde hay x coloco 2, lo elevo al cuadrado, multiplico por 2 y me dio 7. O sea que el límite de esta función es 7. Y si lo graficamos, se supone que al ver al 2 en el eje X, al acercarme por derecha por izquierda, la gráfica se debiera acercar en ambos casos al número 7. A eso se refiere. Lo estamos haciendo rápido porque en realidad esto es un repaso, ustedes ya se peinan con esto. Seguimos reemplazando. Tengo esa función también que es racional cuando me acerco al menos 2. Reemplazamos, pero llegamos a 0 partido por 0. Ahí está el amigo de ustedes, en Simpson. Y esto es un límite indeterminado. 0 partido por 0 es indeterminado. Entonces obliga de alguna manera a tener que buscar alguna estrategia para poder salvar esa situación, porque esa función para algún lado se mueve, no puede ser a 0 partido por 0. Entonces aplicamos lo que aparece acá, la factorización, que ayer en algunos grupos tenía problemas, cuando es un binomio, o factorizamos por factor común o cuadrado, o suma por su diferencia. Cuando este es un cuadrado de un número y este es el cuadrado de otro número y además se están restando, quiere decir que es la suma por su diferencia. Ahí está. X más 1, o sea, X más 2 por X menos 2, dividido por X menos 2, puesto que si yo reemplazaba el menos 2 me daba 0. Simplificamos, me queda el límite de X más 2, reemplazo el menos 2 y me dio 0. Tanta cuestión y me dio 0. Quiero saber si hay preguntas, dudas. Acá tenemos otro ejercicio. Profe, ¿cómo lo hizo? Perdón. En No, este no, que tengo mucho. ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta? ¿No? Ahora sí. No, no. ¿Ya? No le tomen foto porque yo lo publico, a no ser que ustedes no entren a Classroom, pero ahí va a quedar publicado, sacan la fórmula, pueden hacer de todo. Segundo ejercicio, tengo un trinomio dividido por un binomio. Cuando x tiende a menos 1, al reemplazarlo aquí se indetermina. En esta función sabemos que el dominio, no hay que olvidar eso, que el dominio van a ser todos los reales menos el 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, y el menos 1. Entonces, estos números no pertenecen al dominio. Por lo tanto, f de 1 y f de menos 1 no existe, pero sí puede existir un valor que se aproxima a ese x. O sea, lo más cercano que nos podamos acercar al menos 1 es lo más cercano que nos vamos a acercar a ese valor del límite. Y también llegamos a una situación de indeterminación. ¿Ya? Se indetermina cuando yo lo reemplazo. Entonces, como es un trinomio, los trinomios los puedo factorizar
en un producto de dos binomios. Y este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 1. Y como se están restando, entonces la suma por su diferencia. Simplificamos ahí los x más 1, que era el que me provocaba problema, porque al reemplazarlo me daba 0. No importa que me dé 0 en el numerador, si el tema es en el denominador. Entonces me quedó x más 2 partido por x menos 1. Ahora evalúo la función, mi límite, en menos 1. Ya no escribo límite, y me dio menos 1/2. Recuerden que las fracciones, el signo negativo o va aquí al centro o va acá arriba. Nunca el numerador debe tener el negativo, por definición de las fracciones. Así que ahí está. Hasta ahí, ¿alguna ¿No consulta? el numerador el de arriba, profe? El de arriba, Alonso. Ese es el numerador. Avanzamos. Aquí coloqué 1 con raíces. Reemplazamos el 4. La raíz de 2 menos 2, 0. Y aquí también, con horror, no podemos tolerar esa situación, una indeterminación. Entonces, en este caso, como es raíz, y aquí hay un binomio, entonces racionalizamos. Y se racionalizan los binomios ¿cómo? Multiplicando numerador y denominador por el mismo valor, puesto que todo esto que está encerrado es 1. Estoy amplificando por 1, o sea, es lo mismo. Y por su conjugado, o sea, aquí es más. Entonces, aquí era menos, entonces multiplico por el conjugado más. ¿Cuál es la idea? De provocar la suma por su diferencia. Entonces me queda el límite de x menos 4 por raíz de x más 2. ¿Se han dado cuenta que rara vez nosotros desarrollamos el numerador? Y acá sí. Acá tengo la suma por su diferencia. Me queda la raíz de x al cuadrado. Y, bueno, ahí está anotado, la raíz de x al cuadrado menos el 2 al cuadrado. Ahí, bueno, aparece que se elimina. Está muy clarito. Y me queda x menos 4. Y ahí simplifico, me queda el límite de la raíz de x más 2, cuando x tiende a 4. Entonces ahora sí la puedo evaluar porque no me queda dividido por 0, por lo tanto me queda que es 4. Esto es fácil y bonito. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? El último ejercicio. En este caso está claro que si reemplazo el 2, me queda 2 menos 2, porque esta función, su dominio, este f de x, su dominio son todos los reales menos el número 2. No existe en ese conjunto. Entonces, en este caso, uno multiplica por el conjugado, que es lo mismo que racionalizar, pero al revés. Multiplicamos por el numerador, porque la raíz está en el numerador, exactamente igual, pero cambiamos este signo. Recuerden que este signo de adentro de la raíz nunca se cambia, solamente cambia el signo que conforma el binomio. Multiplicamos numerador y denominador. Entonces, en el numerador me queda la suma por su diferencia, que equivale al cuadrado del 1 menos la raíz de x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado de 1 es 1 menos, ojo ahí, está el cuadrado. Me queda x menos 1. Este menos hace que cambie los signos. 1 menos x más 1. Entonces nos queda, ¿cuánto? 2 menos x. Y el denominador sigue igual, no lo desarrollamos. 2 menos x menos 2. Estos no son iguales. No son iguales, por lo tanto, si fuese suma, son iguales. Pero si es resta, no son iguales. Por lo tanto, vamos a cambiar signo. Al 2 menos x, le voy a anteponer un menos, coloco x menos 2. Porque si yo elimino paréntesis, me queda menos x y menos menos más 2. Cambio de signo. ¿Por qué? Porque me convenía, precisamente porque ahora sí yo puedo simplificar esto.
Y aquí no me quedó menos nada, me quedó menos 1 dividido por 1 más la raíz. Al reemplazar el 2 en el x, mi variable, me queda menos 1/2. Bueno, lo puse al medio. Las dos formas son correctas. De este ejercicio, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Profe, yo... en el, De a profe, uno. en el para hacer el negativo en el 2 menos x, ahí, ¿qué Sí, hizo? ¿Multiplicó? ¿Cómo fue? Que no alcancé a escuchar. Sí, le profe, puse, yo tampoco caché. Eso cuando pasó a negativo el 2 menos X. factoricé. 2 menos x es lo mismo que menos x más 2. ¿Por qué lo pongo así? Porque aquí tengo x menos 2 y tengo que igualar esto, lo tengo que igualar con ese para poder simplificarlo. Entonces, voy a factorizar por menos 1. Menos 1 factor de x. ¿Se entiende? Para que me dé más 2, tiene que ser menos 2. ¿Cierto? Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por menos 2, más 2. ¿Se entiende? Pero como el 1 como factor no se anota, uno coloca x menos 2. O, yo lo coloco ahí. Ahora sí, Ah, sí, profe, ya entendí. Sí, profe, gracias. ya, maravilloso. Entonces, analicemos juntos. Miren el gráfico. Aquí tengo en el eje Y los clientes y en el eje X tiempo en años, que es mi variable independiente. Y dice, ¿cuál es el máximo número esperado de cliente al cual se tiende en largo plazo? O sea que a medida que pasan los años, pasan y pasan los años, ¿cuál es el valor máximo que nosotros podríamos esperar de clientes que podríamos tener? 50. Perfecto, maravilloso. Me doy por pagada hoy día 50. ¿Se entiende? Porque esta es la curva de cliente, esta que está en rojo. Y aquí se estabiliza. Oh, aquí se estabiliza. Entonces permanece casi constante todo el rato. Y a medida que pasa el tiempo, estamos estabilizados en 50 clientes. O sea que a medida que pasa el tiempo, no puedo esperar tener más clientes. Podría ocurrir, pero dada la curva, como se está dando, me voy a mantener en 50. Supongamos que esto es un gimnasio. O sea, yo espero que en este gimnasio no voy a tener más de 50 clientes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, 50 es mi límite. ¿Para cuándo? Para cuando voy para los años. Bueno, aquí puse 110 como 110 años, porque como la FP dice que vamos a vivir harto, entonces pusimos harto años. Entonces, esto es un límite al infinito. ¿Se dan cuenta que es distinto, digamos, el límite a un número? Ahora estoy pensando en infinito, que nos indica qué valor se aproxima la función cuando t crece indefinidamente. O sea, en este caso los años se volvieron locos. Avanzó el tiempo, pero permaneció siempre el número de clientes. Permanece como casi constante en este caso. Y esos son límites al infinito. Entonces, con ese concepto vamos a trabajar un límite distinto. Límite al infinito. Si los valores de la función tienden a un número L cuando X aumenta indefinidamente, se escribe como el límite de más infinito, o sea, el infinito positivo de la función. A ver, alguien parece que hizo una pregunta, no sé, en el chat. No la alcanza a tomar. ¿Algún comentario? Profe, Gabriel Cruz dice, perdón, profe, es que mi gata me apagó la PC. ¿Perdón? ¿Qué? Gabriel Cruz dice, perdón, profe, es que mi gata me apagó el PC. Ah, ya, pero no me he dado cuenta. Ya. Entonces, cuando aumenta, cuando hablamos que aumenta indefinidamente, estamos hablando del infinito positivo. ¿Ya? Y de manera similar, dice los valores de la función tienden a un número m, cualquier número real,
cuando disminuye indefinidamente. O sea, cuando disminuye indefinidamente estoy hablando del infinito negativo. Entonces estamos hablando del infinito positivo y del infinito negativo. Lo vamos a poner acá adelante, ya, porque esto quiere decir por la derecha. Entonces, cuando hablo de que X aumenta indefinidamente, ya no voy a preguntar si es para la izquierda o la derecha, sino que si aumenta indefinidamente, estoy pensando que es 1, 2, 3, 4. O si disminuye indefinidamente, estoy pensando que me voy al infinito negativo y más allá. ¿Ya? Ese es un concepto para que entendamos bien el lenguaje en que nosotros vamos a estar hablando. Entonces, el límite al infinito, aquí se ve como súper loco la expresión, pero quiero que tengan una mente bien abierta. Yo no puedo disminuir el nivel tampoco de expresión en esta asignatura. El límite al infinito para funciones polinómicas, por ejemplo, x elevado a 4 más 3x cuadrado menos x más 1. Ese es un polinomio. Entonces, cuando hablo de funciones polinómicas, estoy hablando de esto, de un f de x igual a un polinomio, solo que lo expresé en términos generales. Un a n elevado a n, en este caso mi n es 4 y el a vale 1. Más, y este va disminuyendo, o sea, es un polinomio ordenado, tal cual como lo presenté yo acá. X elevado a 4, x elevado a 2, x, no lo coloqué desordenado, siempre se ponen los polinomios de manera ordenada. El límite de esa función polinómica, fíjense bien, aquí no hay fracción, solo de un polinomio, esa es la primera cosa que deben distinguir. El límite de un polinomio, ya sea trinomio, polinomio, etc., cuando tiende al infinito, ya sea positivo o negativo, o sea que el x aumenta indefinidamente o disminuye indefinidamente, corresponde el límite solo del primer término. Fíjense bien. Por eso es importante que esté ordenado en el grado. Entonces, es decir, esto es como yo normalmente decía, esto es para el pueblo. En palabras, ¿qué significa? Que para hallar el límite de un polinomio en el infinito, se calcula el límite del término de mayor grado, o sea, el término dominante. Entonces, por ejemplo, en esta que yo tenía, el límite, a ver, lo vamos a escribir bien, que quedó muy feo. Vamos a escribirlo bien. Supongamos que tengo f de x igual, no me acuerdo cuánto era, 3x elevado a 4 más 5x cuadrado menos 3 más 1. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ¿qué va a significar? No necesito calcular el límite de cada uno de los términos, sino que es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito del término, porque este tiene 4 términos algebraicos, del término algebraico que tenga mayor grado. En este caso sería 3x elevado a 4. ¿Por qué creen ustedes que estoy eligiendo solo el de mayor grado y estoy subestimando el resto? ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? Porque va a ser infinito positivo, ¿no? Nada que ver. Ya va creciendo indefinidamente, ¿sí? ¿Y eso es el más grande? Y ese es No. más grande. Esa es la palabra exacta. Porque esta expresión crece mucho más rápido que el resto de las expresiones. Por lo tanto, basta con calcular esto. Y calculemos el límite. ¿Cuánto creen ustedes que es el límite de 3x elevado a 4 cuando x tiende al infinito positivo? O sea, pero se hace gigante, gigante, gigante. ¿A qué número se acerca 3x elevado a 4? Al infinito positivo. Al infinito positivo. Perfecto. Porque el x si vale 1, si el x vale 1, la función vale 3, ¿verdad? Si el x vale, no sé, por 4, si vale 4,
tendría harto. No sé cuánto es, pero tendría mucho más. No sé, pues si vale 10, aquí ¿cuánto tengo? 10 elevado a 4, ¿cuánto es? 10.000 10.000. por 3 sería entonces 30.000. ¿Se dan cuenta? Cada vez va creciendo más. ¿Y hacia dónde crece? Hacia el infinito positivo. Entonces, aquí no necesitamos graficar ni nada por el estilo. Entonces, cuando se trata solo de un polinomio, entonces yo rescato el de mayor grado y le calculo el límite a esa expresión, puesto que el de mayor grado significa que es el que crece más rápido. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de sacar esto, ahí. Veamos este ejemplo, el que aparece acá. Dice el límite, cuando tiende al infinito de toda esa expresión, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito, o sea, se hace inmensamente grande. ¿De qué? ¿Cuál es el que voy a considerar? El menos 2/3 x elevado a 3. Exacto, o sea, ese y este los subestimo, no los considero y me quedo solamente con el menos 2/3 x elevado a 3. Veamos, analicemos. Aquí en este tipo de ejercicio, cuando es solo un polinomio, una función polinomial, no racional, sino que polinomial, nosotros solamente consideramos el de mayor grado y vemos qué sucede. Fíjense bien, este x se hace infinitamente grande y está elevado a 3, pero este crece siempre de manera positiva. Entonces, este número, ¿qué va a ser? Siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Positivo. Exacto. Pero ese número positivo lo estoy multiplicando siempre por un número Negativo, ¿no? negativo. Negativo. Entonces, este crece infinitamente hacia el lado positivo, pero como lo multiplico por un negativo, ¿hacia dónde va ese límite? ¿Hacia dónde Infinito se negativo. Infinito negativo. ¿Cómo no quererlo, chiquillos? Ustedes son súper inteligentes. Ya, se pasaron. Esto es solamente análisis en esto. Entonces, en la letra B, ¿qué quedaría? ¿Quién me dicta? Me quedaría el límite de x De X cuando tienda a infinito positivo. a infinito positivo. Bien, de F de X. ¿No? f de x, ¿o no? ¿Pero Menos cuál x al coloco? cuadrado. O sea, menos Ah, x elevado ¿cuál? a 4. El de mayor grado. El de mayor grado, eso. Ese voy a colocar. Entonces, ¿hacia dónde va? El x, solo el x, se hace infinitamente grande porque va hacia los positivos. Está elevado a 4, o sea, crece súper rápido. Y además le antepongo un menos. ¿Cuál es el valor de ese límite? Infinito negativo. Negativo. Infinito negativo. Muy bien. Entonces, este es, perdón, ¿dónde está mi? Acá está. Menos infinito. Excelente. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Entonces, para el caso de los polinomios, entonces vamos a elegir el de mayor grado y vamos a analizar simplemente hacia dónde crece. Ahora, no porque crezca al infinito, los resultados van a ser solamente infinito positivo o infinito negativo. O sea, no necesariamente. Veamos. Pregunta por 3 millones de pesos. Dice, si sabemos que para n mayor que 0, o sea, está hablando de este exponente, ese exponente, que es un número positivo, ¿ya? Dice, ¿cuál es el valor del límite? Y que el límite cuando x elevado a n es positivo. Entonces, ¿cuál es el valor de los siguientes límites? ¿Quién se atreve a decir? ¿Cuál es el valor de ese límite? Profe, yo digo que se va al infinito positivo. Que se va al infinito positivo. Este es eso. ¿Están de acuerdo, chiquillos? O sea, ¿y el de abajo entonces? Yo sé que el límite de x elevado a n
siempre, cuando se va a los positivos, me da positivo, infinito positivo. O sea que este Bueno. número crece gigante, de manera tan gigante, entonces tú dices que el límite de este número que se hace enorme es más infinito. ¿Alguien Sí. tiene alguna otra respuesta? ¿Están de acuerdo con De este acuerdo. primero? Está bien, ¿Están de está bien, acuerdo? de acuerdo. ¿Sí? Por 3 millones de pesos. Sí. Ya, vamos. Vamos a verlo gráficamente. Ahí está. Le puse una par y puse una función impar. Ya, par impar. A medida que el x crece, la función se acerca ¿a qué valor? Al 0. Al 0. Independiente de si es una función par, que todas las funciones 1 partido por algo, que es par, de esta forma, cuando me voy al infinito positivo, se acerca al 0. Al negativo, igual se acerca al 0. Y acá también, si me voy al infinito, se acerca al 0. ¿Por qué será 0? 0. Porque el 1, primero lo divido por 1. Después el 1 lo divido por 2. Después el 1 lo divido por un número que se va, pero imagínense, gigante, por 1.000.000. O sea, es tan chiquitita la fracción, el entero cada vez se divide más. Imagínense, yo la otra vez hice la analogía. Supongamos que esta es una pizza, ya que estamos en la hora de almuerzo, ya. Todos estos estamos en una fiesta clandestina, habíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, éramos 7 parece. 7. Y resulta que el Emilio trajo una patota y tuvimos que dividir la pizza. Y el amigo del Emilio trajo otra patota. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el Emilio se comió una amiguita, el Nicolás se comió otra amiguita, o sea, nada. Ustedes dicen, ¿me comí una amiga? No, ustedes dicen, me comí nada. Porque el entero lo dividimos por un número tan grande que uno dice se hace 0. Y en general, cada vez que yo tengo un K, en cualquier número, dividido por un X, o un X cuadrado, o un X cubo, o un X elevado a 8, por un X que va al infinito, nosotros decimos que es 0. ¿Ya? Porque el número, este número, se divide por un número tan grande que uno lo desestima, no lo considera. Entonces, uno dice, es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se No, fueron a profe. almorzar? No. Ya. Ese eran para los polinomios, funciones polinomiales, perdón, que eran solo un polinomio. Pero aquí tenemos funciones racionales. Y cada vez que hay racionales, sabemos que hay, y la x está en el denominador, obvio, entonces sabemos que pueden presentarse asíntotas o que pueden haber algunos problemillas. Entonces, la metodología de resolución, aquí yo lo escribí como para que ustedes no olviden cómo es el método. Divida el numerador y denominador, Alonso, el numerador y el denominador entre el x elevado al mayor grado del denominador y calcule el límite de la nueva expresión. Ahí está. ¿Se entiende? Qué loco. Ahí está. Entonces, lo vamos a traducir. Dice que yo calcule el límite cuando x tiende a más infinito de esta función dividiendo, ¿se acuerdan lo que decía? Dice, dividiendo el numerador y denominador entre el x elevado al mayor grado del denominador. O sea, el denominador es el que Profe, manda. ¿Sí? ¿qué significa, por ejemplo, el A con base N? ¿Qué significa eso? A n, x, n. O sea, si el x vale 4, está hablando que a sub 4, a eso se refiere. No, Que pero ¿a qué se refiere esa base?
se refiere que este es el cuarto, este es el factor numérico de la potencia que va elevado a 4. Es solamente para reconocerlo. Pero en la práctica nosotros ocupamos, no sé, pues 5x cuadrado. Lo usamos así. Entonces, para hablar de este factor 5 que acompaña el x cuadrado, entonces coloco a sub 4, que es el factor que acompaña al x a la cuarta. ¿Ya? No Yo caché. coloco más 3x al cubo. Entonces, el 3 viene siendo el a sub 3 del x elevado a 3. O sea que es el factor del x cuya potencia es 3. Yo sé que aquí el 5 es el factor de la potencia de x elevado a 2. Esto es como notación general, pero es solamente para reconocer que este término es el factor numérico, el número que multiplica a la variable x elevado a 4. Para saber cuál es cuál, colocamos el mismo, para saber que el 5 es el que acompaña el x cuadrado, no es el que acompaña el x cubo, en este ejemplo. Pero en la práctica te vas a dar cuenta que es solamente una notación para indicar. Qué complicado. Ajá, pero de a poco, te va a ir Esto acostumbrando. bélico esto. Siga con lo que Agregarle- estaba, profe, después nos explica Agregarle eso. letra. Entonces, cuando yo lo aterrizo, ustedes se explota la cabeza al tiro y se despejan y entienden al tiro. Fíjense bien, aquí dice vamos a dividir por el x al mayor grado del denominador. Entonces, en esta expresión, yo tengo esta función. Y aquí puse dividido por x elevado a m. X elevado a m es este. Y recuerden que yo les dije que los polinomios se colocaban ordenados. Por lo tanto, este se asume que es el mayor grado que el de arriba. Después vamos a separar y vamos a ver que no necesariamente. Pero veamos cómo funciona. Entonces, voy a dividir el numerador y denominador por el mayor grado del x del denominador. En este caso tengo un solo x, que es el x cuadrado. Por lo tanto, voy a dividir todo. Ahí dice x cuadrado más 5, lo voy a dividir por x cuadrado. Y este de acá es 2x cuadrado más 3 dividido por x cuadrado. Eso es lo que aparece aquí, ahí. Eso es. Pero la verdad, o sea, ¿por qué coloco eso? Porque estamos multiplicando en el fondo por 1. Porque esto es lo mismo que yo hubiese multiplicado esto, así. 1 partido por x elevado a m. Eso es lo que hice en el fondo. Eso es lo que hace. Entonces, esto vale 1. Entonces, una función racional se puede amplificar por 1. Ese 1 conveniente que nosotros inventamos y que en este caso va a representar el mayor grado que tenga el denominador. Entonces, en la práctica, ¿nosotros cómo lo hacemos? El límite, cuando x tiende a infinito positivo, divide cada uno de los términos. Acá. Ay, perdón. Partido por x cuadrado, más 5 partido por x cuadrado. Se anota para cada uno de los términos. 2x cuadrado partido por x cuadrado. Esto es muy entretenido. Ahí está. Entonces lo único que hice fue separarlo. Dividía cada uno de los términos por el x cuadrado. Y aquí sucede la magia, chiquillos. Nosotros dijimos, o sea, yo dije, que cuando yo tengo un número, una constante, un número constante, dividido por un x, o un x cuadrado, o un x cubo, un x elevado a 8, etc., cuyo x se va al infinito, esta expresión se hace 0. ¿Se acuerdan? Acuérdense de la pizza, que entre más la dividimos, menos tocamos. Entonces se hace 0. Entonces cada vez que tengo un número dividido por el x que se va al infinito, porque aquí está diciendo que está creciendo enormemente, entonces uno dice 0.
Por lo tanto, esto es lo que se hace. Esto es 0. Esto es 0. Aquí yo voy a simplificar lo x cuadrado. Y aquí voy a simplificar lo x cuadrado. Y me quedó 4 partido por 2. Y eso es 2. Ahí está. Qué loco. Preguntas. Todas esas cosas raras que salían en la hoja anterior está hecho ahí. ¿Hay alguna pregunta? Eso es No, todo, profe, profe. brígido. Eso es todo, eso es todo, esto es todo. Sí. Voy a ver. Ya. Voy a hacer este. Me salto 2 porque después vamos a ver que existe una diferencia. Entonces, vamos a hacer este. Entonces, vamos a colocar el límite cuando x tiende a más infinito y vamos a dividir numerador y denominador por la mayor potencia que tiene el denominador. Entonces, en este caso sería el x cuadrado. Y todo lo Profe, dividimos por x cuadrado, ¿sí? preguntaron algo en el chat. Ya, que pregunten. Dijeron, profe, ¿por qué el 3 partido por el x elevado al 2 le quedó 0? En la anterior, creo. Aquí estamos, 3 partido por x cuadrado. Porque el x cuadrado, gracias por leer el chat, se pasaron. El x cuadrado es un número que va al infinito. O sea, que primero vale 1, después vale 2, después vale 100, después vale 1.000.000, ahí, etcétera. Entonces, este número es tan grande y además lo elevamos al cuadrado, es tan gigante que el 3 dividido por ese número va a ser igual a 0,0000000. Entonces al final uno dice, ah, no, chao. Es tan chico el número que decimos que es 0. Por lo tanto, y pasa lo mismo con el de acá, con 5x elevado a 2. Si fuese 5 partido por x, también es 0. También decimos 0 porque el x también está creciendo tanto, que llega un momento en que el 5 está siendo dividido por un número demasiado grande. O sea, con respecto a las pizzas, no es lo mismo repartir 5 pizzas en el curso que 5 pizzas en todo el liceo. Entonces, es nada. Por eso uno dice, se desestima y es 0. Por ese motivo. Entonces, cada vez Profe, que tenemos un número dividido por un x que crece al infinito, la fracción se hace 0. ¿Escucho? ¿Alguien dijo, profe? Yo dije, profe. Sí, O sea dime. que se acerca mucho al 0, pero no es 0. No es Pero 0. uno dice que es 0. Uno dice que es 0. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que el concepto de límite ustedes lo tienen como distorsionado a veces. Porque, por ejemplo, la mamá le dice, ya, el límite de la hora para llegar es a las 12 de la noche. Y ustedes llegan a las 12 de la noche. Pero ese es el límite. Ustedes podrían haber llegado antes. 1 minuto a las 12. O sea, la idea es no llegar a las 12 porque ese es el límite. Aquí pasa lo mismo. Nosotros decimos que es 2. Pero puede que yo al graficar esta función no se acerque al 2. O sea, se acerca al 2, perdón. Pero a lo mejor la gráfica nunca va a tocar el 2. Nunca. Entonces uno lo toma como límite. O sea, de ahí no puede pasar. ¿Ya? Estábamos en el de acá. Entonces vamos a dividir toda nuestra expresión por nuestra máxima potencia y se divide cada uno de los términos. O sea, el x lo divido por el x cuadrado más el 7 partido por el x cuadrado dividido por el x cuadrado partido por el x cuadrado menos 3 partido por x cuadrado. Todo. Entonces analizamos. ¿Cuánto es 7 partido por x cuadrado? ¿Cuánto será? 0. 0. 0. Esto es 0. Perfecto. ¿Cuánto será entonces el 3x partido por x cuadrado? 0 también. 0 también. Es 0. ¿Cuánto x cuadrado dividido por x cuadrado?
1. 1. 1, ¿cierto? Esto es, lo colocamos así, 1. Y acá que me queda, simplifico, ¿no? S y S. O sea que me quedó, ¿cuánto me quedó aquí? Me quedó 1 partido por X. ¿Y cuánto es eso? Infinito. 1 partido por ¿Cero X. también? No, Cero, 0, cero, 0, cero, 0, cero, 0, cero, 0, cero, 0, 0, 0, 0. 0. Se En va la acercando al medida. 0 cuando está partido por un Claro, infinito. yo- Pues. exacto, tengo X partido por X cuadrado. ¿Cuál crece más rápido? El X cuadrado, po. Entonces, por más que vaya aumentando el X, este se va elevando cada vez al cuadrado. Entonces, se va haciendo 0 igual. Por lo tanto, me quedó 0 partido por 1 y eso es 0. Eso. Esta cuestión es solo práctica porque es como todo el rato lo mismo. Pero hay algunas técnicas. Hay algunas técnicas que podemos ver. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos. Cuando hablo que X tiende a más infinito, se nota por más infinito delante del infinito y significa que el X toma el valor 0, 1, 2, 3, 4, etc. O sea, aquí incluye el 0. Cuando X tiende a menos infinito, estamos pensando que es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. También lo consideramos, porque recuerden que es una aproximación. Cuando X tiende al infinito, eso quiere decir que como valor absoluto de X es el valor que se aproxima a más infinito. O sea, lo consideramos como el número, no el signo, solo el número, cuando tiende a infinito. Bueno, ya vimos que el límite de una función polinomial, donde el primero es un polinomio P de X, de grado n, y Q, que es el denominador, es un polinomio ordenado también de grado m. Se entiende que n es el máximo grado del polinomio del numerador y m es el mayor grado del polinomio. ¿Ya? Es como que tuviéramos lo mismo ejercicio anterior. O sea, si yo tengo el límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado más 2x menos 1 y 3x cubo más x menos 3, este es mi m, que representa el mayor exponente. Y 2 representa mi n, que sería el mayor exponente del polinomio que va en el numerador. Dicho esto, vamos a decir algo. Esos son polinomios de grado n y m respectivamente, con n y m perteneciente a z positivo. O sea, son exponentes positivos, números enteros positivos. Porque si fueran negativos, tendrían que cambiar de ubicación, numerador a denominador o viceversa. Y si fueran racionales, fueran fracciones, estaríamos hablando de raíces. Y para calcular los límites, tenemos 3 casos. Y ahora sí que se les va a simplificar la vida, chiquillos. Entonces, tenemos el primer caso. ¿Alcanzamos a ver el caso, no? No, no alcanzamos. No puedo dejar los casos pendientes, porque si no van a morir. Ahí.